Muy buenos días, damos gracias por esta mañana, gracias por su compañía, gracias por la disponibilidad que ponen en sus corazones de recibir la palabra de Dios, el mensaje del cielo, Amén. de tener comunión con nosotros, de tener comunión con el Espíritu Santo. Gracias damos por este maravilloso día. Es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Quizás estás pasando por pruebas, quizás tienes algún amigo, un familiar, alguien cercano a ti que se encuentra en una situación difícil, pero déjame decirte que Dios no deja de ser Dios, Dios no deja de ser Rey, Dios no deja de ser real, verdadero y genuino en nuestros corazones. Por eso Él nos dice, busca el reino de Dios primeramente y todo te será añadido. Así es. Vamos a tocar un tema que creemos es muy importante para la iglesia y para aquellos que aún no tienen una relación fuerte con Dios. Creo que es muy importante, pero vamos a orar. Precioso Espíritu Santo, eres bienvenido a guiarnos, eres bienvenido a instruirnos, a guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Tú eres el vínculo, Señor, que nosotros necesitamos cada día para poder ser fortalecidos, guiados, tener sabiduría, inteligencia. Señor, reconocemos que lejos de ti nada podemos hacer. Reconocemos tu señorío, reconocemos que tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo alrededor de nosotros. Reconocemos que tú eres quien nos sana, que tú eres el que sana nuestras dolencias emocionales y físicas, mentales. Tú eres el que renueva nuestro entendimiento en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. Tú vienes, nos exhortas, nos guías, nos corriges, nos animas y nos das esa capacidad, Señor, de ser hombres y mujeres fuertes en ti. Y como lo dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, el tema que el pastor y yo estaremos tocando es referente a la fe, pero ahorita antes de empezar me venía una palabra, porque hay personas que tienen fe en una piedra y creen que esa piedra puede hacer algo. Otros creen en una pulserita con unos hilitos y un ojito y piensan que eso los va a proteger. Otros se cuelgan algo adentro aquí y piensan que ese algo los va a proteger. Otros ponen su fe y cuelgan algo en su carro y están convencidos de que traer eso los va a proteger. La gente tiene fe en muchas cosas. Vemos diferentes religiones y diferentes creencias y, por ejemplo, vemos cómo los hinduistas creen que la vaca es sagrada. Se están muriendo de hambre, amados, pero esa es su fe. Su fe es que la vaca es sagrada, no se come y es un dios para ellos. Pero dentro de aún del cristianismo hay mucha gente que todavía no tiene clarificado bien lo que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque sigue teniendo fe en otros dioses, ídolos, santos, personas que vivieron igual que tú y yo y que murieron. Pero como ahora los beatifican, entonces pues ya son santos. No podemos, nosotros no tenemos el poder de beatificar a nadie. El único que tiene el poder para santificar a alguien es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el primer mandamiento dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos revelación de ese amor a nuestro Señor Jesucristo, no le vamos a dar la gloria, ni la honra, ni la alabanza a nadie que no sea Jesús. Entonces, son principios que la iglesia tiene que aplicar. Hay gente que le tiene fe, ha puesto su fe en las personas,
Pero las personas fallamos, amados. Las personas nos equivocamos. La gente se corrompe. Entonces, poner nuestra fe en una persona no podemos, amados. Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor de la vida, en el que creó los cielos y la tierra, las estrellas, el sol, la luna, el que creó cada animal, cada vegetal, cada planta que tú y yo comemos. Él las creó. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestra fe? Nuestra fe tiene que estar bien cimentada. Hay gente que viene y nos dice, yo tengo una fe ciega en Dios, pero nunca ha leído la Biblia. Entonces, eso choca con lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿en dónde está el fundamento de esas personas que dicen, yo tengo mucha fe? Y cuando vienen las situaciones difíciles, yo veo cómo se caen porque no tienen un buen fundamento. Entonces, hoy vamos a aprender que para nosotros poder tener un buen fundamento necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos conocer lo que Dios dijo, lo que Dios dejó como herencia y como fundamento para nosotros, para sus hijos, para su iglesia. Cuando tú y yo conocemos el plan divino, entonces se clarifican muchas cosas, se clarifica. ¿Por qué me casé con Ismael? ¿Por qué me casé con el pastor? Porque había un propósito para que él y yo nos uniéramos en matrimonio. Y tú eres parte de ese propósito. Tú eres parte del por qué Dios nos unió. Para que nosotros juntos pudiéramos trabajar en unión, en una misma visión, en un mismo propósito, servir a Dios, servir a nuestra generación y servir a nuestra gente que tanto amamos, servir en nuestra ciudad, servir en nuestra nación, trayendo alineamiento, trayendo esos ajustes dentro de los hogares, las familias, y nada puede venir si no es por causa del Espíritu Santo. Entonces necesitamos la palabra y la revelación de la palabra para poderla aplicar, poderla vivir, poderla soltar, poderla enseñar. Entonces hoy nuestra invitación primaria es para que tú puedas ser una mujer, un hombre de fe, un niño de fe, un joven de fe. Necesitas conocer la palabra de Dios. Necesitas conocer el manual, la constitución del reino de Dios, que te va a llevar a entender globalmente todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, para tu vida, por tu vida, en Él, para Él y por Él. Porque déjame decirte, estás aquí para conocerlo. Estás aquí para vivir para Él. Estás aquí para servirle. Le sirves en tu matrimonio, le sirves con tus hijos, le sirves con tus hermanos, le sirves con un vecino. Este es el fin, amados. Pero la fe, hoy declaramos en el nombre de Jesús que la fe se va a incrementar en tu vida. Amén. Y que si tienes la fe de una semilla de mostaza, eso será suficiente para que tú puedas mover y remover todo aquello que está impidiendo que tú seas una persona con una fe sólida, fuerte y bien fundamentada en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Me quiero empezar compartiendo cómo yo era un hombre sin fe. Obviamente la fe no vino por ósmosis. Hace 33 años que empecé a leer la Biblia y fue cuando la fe empezó a venir a mi vida, porque empecé a leer las palabras que han salido. La Biblia son palabras que han salido de la boca de Dios, aunque ha sido escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, empecé a conocer a Dios. Y yo decía, ¿dónde está este Dios? ¿Dónde está este Dios? Ahora lo conozco. Amén. Ahora lo conozco, tuve un encuentro con Él, pero al principio tuve que empezar a leer la palabra y la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces la Biblia tienes que entender y creer que es la palabra de Dios. Y la fe es algo que simplemente, así cortamente, significa creerle a Dios. Amén. Entonces creer lo que Él habla, eso se llama fe. Y cuando nosotros creemos lo que Dios habla, entonces nosotros podemos cambiar el mundo. Porque
Lo que nosotros hemos hecho es porque lo que creemos o no creemos y vivimos como creemos y como pensamos que es. Y mira cómo está el mundo por hacer las cosas como nosotros creemos que son las cosas. Pero cuando empezamos a hacer las cosas como dice Dios, entonces vamos a ver la prosperidad y vamos a ver un cambio, porque empieza a haber un cambio de mentalidad, Amén. empieza a haber una renovación de tu mente. Y si antes pensabas de tal manera o otra manera o diferentes maneras, cuando lees la palabra de Dios, empiezas a saber cómo piensa Dios. Y Dios nos empieza a hablar. Y cuando sabemos los pensamientos de Dios, pues ya no queremos los nuestros. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, así dice la palabra. Amén. Te fijas, todo está en la palabra. Los pensamientos de Dios son más altos que lo que tú puedas pensar. Los caminos de Dios son más grandes que más altos que los que tú crees que son. Entonces, Él envió la palabra y dijo que la palabra no iba a regresar vacía. Entonces, es bien importante, vemos, por ejemplo, Abraham fue un hombre que le creyó a Dios. Dios lo llevó, le dijo que saliera de su parentela, le dijo que saliera de un lugar de idolatría, y él obedeció a Dios. No sabía a dónde iba, pero le creyó a Dios. Amén. Obedeció a Dios, porque es creer y obedecer. Le creyó a Dios y Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes. Y vemos cómo Dios lo lleva imagínate, era un hombre que no tenía hijos, no había descendencia, su esposa era estéril, y Dios lo lleva y le dice, cuenta las estrellas del cielo, si las puedes contar. Y luego dijo, cuenta la arena del mar, si la puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y dice, ahí cuando está hablando Dios con él, dice que Abraham, aunque era estéril, aunque no había hijos, había esterilidad en su matrimonio, dice que le creyó a Dios. Y en el momento que le creyó a Dios, dice, le fue contado por justicia. Entonces, ahora la Biblia nos habla de que el justo por la fe vivirá. Entonces, el justo, ¿qué significa justo? Que por la fe vivirá, es que tú crees en la palabra, obedeces la palabra, y justo significa justicia. Viene de la palabra justicia. Entonces, cuando tú eres justo, tú vas a traer justicia. Entonces, cuando una persona viene al Señor y empieza a ser justo, su vida cambia y empieza a traer justicia a su manera de vivir y trae justicia a la tierra, a donde vivimos. Hemos hecho mucha injusticia con nuestros pecados, pero ahora, como está cambiando nuestra manera de pensar, traemos la justicia. Amén. Porque ya no, si robabas, ya no vas a robar, hermano. Así es. Porque no es justo que le robes a nadie sus pertenencias, porque le costó un esfuerzo. No es justo, no es justo mentir. No es justo porque la mentira trae injusticia. Porque precisamente el enemigo engañó al hombre. ¿Y qué pasó? Lo engañó y lo sacó de la presencia de Dios. Y él vivía muy a gusto. Y ahora tenía que sufrir con el temor y con la ansiedad y con todas esas cosas que la gente todavía sigue sufriendo. ¿Por qué? Por un engaño. Entonces la mentira, el propósito de la mentira, es engañar. Es engañar. Entonces no podemos decir que la mentira es piadosa, porque no tiene nada de piedad. Así es. Es engaño. Y el engaño es para robar. Cuando alguien te quiere engañar es porque te quiere robar algo. No te acostumbres a mentir, no te acostumbres a ser mentiroso. O sea, renueva tu mente. Si tú sabes que es una característica que tú tienes el mentir y habitualmente mentir, recapitula y ve delante de Dios y arrepiéntete y pídele que te libere de ese espíritu. Porque es un demonio, no vas a creer que es el Espíritu Santo. Así es. Hay otras cosas como la fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es injusto, por eso Dios enmarcó que las relaciones sexuales tienen que ser dentro del matrimonio, dentro de una estabilidad, dentro de vivir en pacto con tu esposa o con tu esposo. Pero en la mentalidad de injusticia el hombre anda por aquí, por allá, o la mujer anda por allá y por acá, ¿verdad? Y los que no están casados, que andan con una mujer o con otra o viceversa, después vemos que nacen niños que después los quieren abortar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está... Sí, es que nada más fue una vez y salí embarazada y ni lo conozco. Pues es que no debería de haber una vez, porque esos son los riesgos que se corren. Ahora, si no lo aborta, pues tiene al hijo y ya pues el hombre se desaparece o la mujer se desaparece, entonces ya es una madre soltera, o ahora ya hay padres solteros también. Y esos hijos sufren porque los hijos necesitan las dos partes, necesitan la paternidad Estabilidad. y la maternidad para que ellos crezcan hombres con seguridad. Es la única manera de crear hombres con seguridad o mujeres con seguridad. Que tengan esa seguridad cuando ven el matrimonio. Porque cuando los hijos ven que hay problemas en casa de divorcio, algo, empiezan a tener inseguridad. Porque dicen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? El divorcio El divorcio es una injusticia. Pero todo esto viene por la mentira, por el pecado.
Entonces nosotros, cuando tú vienes al Señor, tu mentalidad cambia y sabes que el matrimonio es para una sola mujer, para un solo hombre, y empiezas a pensar de esa manera. Pero la mentalidad del mundo dice, no, hay que tener, sobre todo en el machismo, no hay que tener muchas mujeres, o las mujeres ya hay muchos hombres, no les importa, quieren nomás O disfrutar, es mi sea, sí, cuerpo. estamos viendo toda esta injusticia. Es injusticia que un hombre que esté casado ande con otra mujer. Es injusto que una mujer que está casada y en pacto con su esposo ande con otro hombre. ¿Por qué es injusto? Porque lastima la relación, porque lastima al hombre, porque lastima a los hijos, porque lastima a la familia. Entonces, mejor guardémonos. Porque vas a hacer las cosas bien, vas a Amén. tomar decisiones, Amén. ahora sí que sabias, vas a edificar correctamente como Dios dice que tenemos que edificar. Dios tiene todas las respuestas Yes. para nuestras vidas, en todas las áreas, en la emocional, en la física, en la económica, Mental, moral, en todas las áreas. Si social. nosotros seguimos la palabra y vivimos por esa fe, vamos a ser hombres y mujeres de justicia, vamos a ser justos, porque vamos a hacer las cosas como Dios dice, porque Dios no es injusto, ma. Muchas personas dicen que Dios es injusto. Dios no es injusto. La injusticia la ha traído el hombre. Porque dice que con injusticia hemos parado la verdad de Dios. Entonces Dios no miente, es lo que dice, así es. Y le dijo al hombre, el día que comas de ese árbol vas a morir. El día que quieras llevar tu vida como tú quieras, vas a morir. Entonces, el que quiere ganar su vida, dice la vida, la va a perder. Pero el que da su vida, la va a ganar. Entonces así funciona. Entonces la fe tiene que venir a tu vida. Entonces la fe vino a mi vida, empecé a leer la Biblia y yo dije, wow, ¿dónde está este Dios? Qué Dios tan maravilloso, ¿no? Y quiero ir a un pasaje porque Dios nos ha encomendado precisamente, ese es el Evangelio, llevar buenas noticias. Y la buena noticia es que hay esperanza viva. Y si tú entras a la fe, tu vida va a cambiar. ¿Y qué es entrar a la fe? Es empezar a creerle a Dios y madurar en esas creencias, en todo lo que lees de la palabra, tienes que madurar. Pero es importante que para que tú recibas el mensaje de paz, el mensaje de evangelización, está aquí, vamos a leerlo en Romanos 10, versículo 15 al 18, y habla de personas, porque hay personas que tenemos que, bueno, ¿quién va a predicar si no fueren enviados? O sea, no podemos predicar una religión, amado, porque los que predican religión les falta revelación y les falta entendimiento de parte de Dios. Para que una persona pueda predicar tiene que tener revelación y tiene que haber la palabra, lo que Dios ha hablado, ha hecho algún cambio en tu vida. Tienes que ser un testimonio de que la palabra funciona primero en tu vida. Y después puedes llevar el evangelio porque sabes que funciona. Porque yo antes no me preocupaba por la más gente, ahora me preocupo porque vino el evangelio en mi vida, creí, cambió mi vida y sigue cambiando todavía. Amén. Amén. Sigue cambiando. Pero ahora yo le puedo decir a la gente, esto funciona. Porque yo viví de una manera equivocada 38 años. Viví como yo quise. Y luego ahora en el Señor he vivido ya 33 años. Y puedo ver la diferencia en cómo vivía antes a cómo vivo ahora. Y yo prefiero esta vida que la que vivía anteriormente. Aunque para muchos lo que yo vivía antes era la mejor vida. Pero ahí está ya la gente llorando. Yo estaba llorando. Todos están llorando por todo lo que les pasa, mano, por las decisiones que toman en la vida. Entonces, por eso aquí en Romanos empieza diciendo en el capítulo 10, versículo 15 al 18, empieza diciendo con una pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, diga, como está escrito. Como está escrito. No es como nosotros creemos, está escrito. A mí me encanta porque en varias partes de la Biblia habla como está escrito. Nosotros tenemos que creer como está escrito. Las palabras que salieron de su boca de Dios fueron escritas en este manual de vida precioso que se llama la Biblia. Entonces dice, como está escrito, cuán hermoso, fíjese, son los pies de los que anuncian la paz. Nosotros venimos a tener un mensaje de paz, no de guerra. Amén. El hombre se está peleando, hay guerras entre los hombres y nos estamos peleando unos contra los otros por el engaño, por la mentira del enemigo que nos hace pelear. Nosotros no tenemos que pelear, nosotros tenemos que vivir en paz. Pero dice que por eso tenemos que traer este anuncio de la paz. Dice, anuncia la paz de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Tú ves las noticias y puras malas noticias, ¿no? Y muchas de las noticias pues son mentirosas, porque nos dicen cosas que no son así como nos la dicen. Y ahí hay engaño. ¿Y para qué quieren engaño? Para manipularte. La mentira, el engaño es hechicería, es manipular. No podemos manipular a la gente. Cuando yo le pedí a mi esposa que se casara conmigo, no la manipulé. Yo hablé claro con ella, ¿te quieres casar conmigo? Y ella dijo que sí, pero no tuve que hacerle hechicería, no tuve que hacerle
nada, mentiras. No, ahorita hacen amarres y es que me encanta. Y se van a Saturno y ahí en Saturno hacen un amarre. O sea, no, cuando alguien te ama, te ama. Tú no tienes que hacer nada, no tienes que hacer conjuros ni loqueras de esas. ¿Para qué quieres retener a alguien que no te ama? No, eso no es la manera, no es la dinámica y cada vez es más. Es como cuando hay hombres que le prometen a la mujer, no, pues yo tengo dinero, tengo esto, y a la otra se le prenden los ojos así de signo de peso, ¿no? Tanto en uno por mentiroso y la otra porque también por ambiciosa. Codiciosa, ambiciosa. Eso es incorrecto, no podemos ser ambiciosos de esa manera. No nos casamos por ambición, por interés. Nos casamos porque tenemos que casarnos con la persona correcta, ¿ok? Amén. No viendo si tiene dinero o no tiene dinero. Si Dios dice, este va a ser tu esposo, tu esposa, pues ahí síguele, ¿verdad? Entonces anunciamos buenas nuevas. Versículo 16. Dice la palabra misma, mas no todos obedecieron. Ese es el problema, mamá. Que no todos que obedecieron al evangelio, a este evangelio de paz, a este evangelio de buenas nuevas. No, a veces seguimos las malas noticias. La gente sigue las mentiras de las... 98, 99% de las noticias son mentirosas, son fraudulentas, están alteradas. Y la gente eso lee, eso oye, eso ve. Entonces está llena de mentira y no se da cuenta que no hay revelación en lo que está escuchando. Y aún muchos hijos de Dios, no, las noticias dicen esto y las noticias dicen aquello. No, amados, hay unas buenas nuevas que son las del cielo y en base a esas buenas nuevas, tú tienes que tener aún revelación de lo que escuchas. No todo lo que se filtra por tus oídos es bueno. Entonces, aquí el escritor de Romanos está diciendo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay muchos que no quieren oír, hermano. A veces tú le quieres compartir la evangelio a alguien, no, a mí no me digan, no quieren oír. Pero no, la fe no puede venir si no oyes. Es imposible, no viene así por como... Así, ósmosis. Como ósmosis. No sé si entiendan lo que es ósmosis, ¿no? Pero bueno, él dice que quien ha oído nuestro anuncio, así que la fe es por el oír. Y vamos a oír por la qué, por la palabra de Dios. Eso lo vemos en una mujer en la Biblia que tenía un flujo de sangre por 13 años, una mujer de dinero que gastó todo su dinero para ser sana de ese flujo y se acabó toda su riqueza y no pudo ser sana. Pero ella empezó a oír de Jesús, porque ella vivió en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, físicamente. Y esa mujer estaba en una ciudad donde llegó Jesús. Y ella ya había oído de Jesús. Yo decía, porque la gente empezó a oír, porque Jesús es la palabra, man. Empezaron a oír acerca de Jesús, de la palabra. Y cuando ella lo vio, dice, pero venía Jesús y venía una multitud detrás de Jesús. Y así están las multitudes ahorita, man. Las multitudes están hambrientas de Dios, hambrientas. Y es bueno, man, porque entre más levantemos personas con fe, más justicia va a venir a la tierra, porque justo por la fe vivirá. Entonces necesitamos levantar un ejército de gente que crea en Dios, que le crea a Dios, que viva para Dios, creyéndole y haciendo los cambios que tiene que hacer en su vida y compartiendo lo que por gracia recibió, dárselo a otras personas. Entonces esa mujer oyó y fíjense lo que él dijo, ella como un cambio en su mentalidad, porque ella ya había oído de Jesús, pero ella dijo, si tan solo tocar el manto de él, seré sana. Fíjense, ella empezó a creer, si tan solo tocar, y tú puedes esta mañana decir, si tan solo tocar el manto del Señor, seré sana, seré salva, me meteré al camino de la fe, a esa jornada que tengo que llevar aquí en la tierra. Y cuando ella lo tocó, dice que el flujo de sangre se detuvo. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Yes. Y imagínate, había una multitud tocando, y los apóstoles pues se quedaron, ¿cómo que quién te tocó si todo el mundo te está apretando y te está tocando? No, pero salió sanidad de mí, porque fue tocado con fe. Entonces, cuando nosotros caminamos por fe, otra vez, el justo por la fe dirá, las cosas van a suceder. No, y lo dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. O sea, esta mujer vino con fe, porque ella había escuchado que aquellos que se acercaban a Jesús eran sanados. Entonces ella se acercó con fe, y esa fe fue la que salió de nuestro Señor Jesucristo y fue la que la sanó. Entonces es fundamental acercarnos a Dios con fe. No llegues a Dios, ay, pues dicen que tú sanas, no estoy segura, no estoy convencido, pero bueno, vamos a ver. No, eso no es fe. Es como yo cuando me casé con el pastor.
Si yo no me hubiera casado con fe, no hubiera funcionado, amados. Me casé con fe de que era Dios quien nos estaba uniendo. Me casé con fe, convencida de que Dios tenía un propósito para nosotros juntos. Entonces, cuando tú hagas algo, tienes que hacerlo con fe, amado, no dudando. Porque el que duda, peca. Bueno, estoy esperando en el nombre de Jesús que lo que estás oyendo empiece a abrir tus oídos, Sí, Señor. Padre. Sí, Señor. Y que digas, yo quiero oír la palabra Sí, de Señor. Dios. Sí, Señor. Yo quiero leer la palabra de Dios. Sí, Yo quiero Señor. estudiar la palabra de Dios. Quiero Despierta, meditar la palabra de Dios. despierta. Quiero memorizar la palabra de Dios. Despierta, Entonces, Señor. y el profeta, la persona aquí en Romano sigue diciendo, versículo 18, pero digo, dice el escritor, ¿no han oído? ¿Te fijas? ¿No han oído? O sea, es que la mujer oyó, la mujer samaritana oyó y todo cambió. Antes bien, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿No han oído? ¿La voz de quién? De los que predican el evangelio, de la gente que ha sido enviada por el Señor, de la gente que ha tenido un encuentro con Dios, de la gente que ha habido cambios en su vida a través de oír la palabra de Dios y que ha venido la fe, y la fe les ha hecho cambiar de vidas. Y hay muchos testimonios. Yo empecé dándome un poco de mi testimonio. Dice, han salido la voz de ellos. ¿Hasta dónde ha salido la voz de ellos? Hasta los fines de la tierra, sus palabras. O sea, Dios ha levantado un pueblo que transmite la palabra de Dios, y no podemos decir no llegó la palabra a mí, porque dice que va a llegar hasta el fin del mundo. Amén. Y ese fue el mandato de Dios a su iglesia. Dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura hasta el fin del mundo. Va a ir hasta donde están los aborígenes australianos. No va a haber Va a ir a las Amazonas, donde están los brasileños. Va a ir a todo rincón de la tierra, va a llegar el evangelio. Ahorita vamos a leer todo el capítulo 11 de lo que habla de la fe en Hebreos 11. Vamos a empezar del versículo 1. Pero antes de eso, me voy a adelantar un poquito y voy a explicar que en el capítulo siguiente, en el 12, después de que leemos todos los testimonios y todos los de gente que creyó a Dios y que vivió por fe, viene dice que nosotros también, dice, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos la carrera de la fe, ¿verdad? Entonces es importante que despojarnos de muchas cosas y corremos esta carrera, esta jornada de fe. Pero dice que todos estos testimonios tienen que, y vamos a ir analizando un poco a poco cada testimonio que está en la Biblia. Entonces vamos a empezar en el versículo 1, donde te da una definición de qué es la fe. Versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hablando de esta definición, el versículo 2 nos dice, porque por ella, hablando de la fe, porque por ella, y tú te puedes incluir aquí si quieres, ¿verdad? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, los que vivieron antes que nosotros, dice que tuvieron buen testimonio por la fe. Y por la fe tú vas a tener buen testimonio. Yo ahorita tengo buen testimonio, antes tenía un testimonio horrible. Muy malo. O sea, tuvo que cambiar todo mi testimonio. Y cuando cambia tu testimonio por un buen testimonio, tienes que cuidarlo. Porque es muy fácil perder el testimonio. Por una tontera que se te vaya, puedes echar a perder todos los años de cambios en tu vida. Entonces es bien importante que nos cuidemos y no es tanto cuidar, sino si vivimos delante de Dios y queremos obedecer y queremos hacer su voluntad, no hay ninguna dificultad en hacerlo, no hay ninguna dificultad. Entonces dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Y yo quiero alcanzar buen testimonio. Yo quiero alcanzar buen testimonio. Quiero que la gente vea mi vida y que mi vida vida hable del cambio que la palabra ha hecho en mí. Cómo ha transformado mi manera de pensar, cómo ha transformado mi manera de actuar, de tomar decisiones sabias, decisiones correctas. Y eso da testimonio de que la palabra tiene poder y se cumple la palabra que dijo el Señor. Enviaré mi palabra y no regresará vacía. No va a regresar vacía. Entonces, versículo 3. Por la fe entendemos, por la fe entendemos. Por la fe entendemos. ¿Te fijas? A veces somos necios y es cuando no entiende, un necio no entiende. Pero dice que por la fe entendemos, empieza a haber sabiduría, empieza a haber conocimiento. Entendemos que por la fe haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces vemos aquí cómo la palabra, es que dijo Dios, hágase los cielos, hágase la tierra, y nomás hablaba y las cosas se hacían. De modo, dice, que lo que se ve y lo que yo veo. Lo que yo veo. Fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía. Entonces, desde ahí empieza la fe, cuando tú empiezas a ver la creación, cuando te vas a comer una naranja,
que está bien dulce, y dice, mira nomás la creación de Dios, estás viendo lo que fue, la naranja fue hecho de lo que no se veía. Cuando te ves en un espejo tú mismo, tú fuiste hecho de lo que no se veía. Fuiste predestinado, pero fuiste hecho de lo que no se veía. Ves las palmeras en los lugares tropicales. Empezó con una semilla, amados. Ves los mangos, la papaya. Nuestras vidas empezaron con un esperma y un óvulo. El plátano, los camarones a los que les gustan, la langosta, los mariscos, el filete mignon, el T-bone steak, yo no sé. Tantas cosas, la belleza de las jirafas, la belleza de los pájaros, la belleza, todo eso fue hecho por la fe de lo que no se veía. Entonces, la fe es creer cosas, a veces, aunque tú no ves a Dios, pero ves la creación, tienes que tener fe, man. No se hizo por una explosión, como dicen los científicos, un teoría del bang. Eso se necesita tener demasiada fe, ¿verdad? Y que salió un pececito del agua y empezó a caminar, y luego se convirtió en el Homo sapiens, y luego se hizo un hombre, primero se hizo gorila, creo, y luego se hizo un hombre, ¿no? Diga, no es así. No es así. Las cosas fueron hechas de lo que no se veía. Y empieza a hablar del primer testimonio que vamos a ver esta mañana, es en el versículo 4, es el testimonio de Abel. Abel era hijo de Adán y Eva y su hermano Caín, ¿sí? Versículo 4. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué hubo esta diferencia entre estos dos hombres? Porque uno tenía más fe que el otro, man. Así es. Porque cuando tú crees en Dios totalmente y te entregas a Dios totalmente, tú das todo, tú cambias todo, se te quita la mezquindad, la avaricia, y te empiezas a dar cuenta que todo lo que tú tienes no es tuyo, sino eres solamente un administrador. Y cuando le llevas una ofrenda a Dios, le llevas lo mejor de esa ofrenda, porque Dios también nos dio la mejor ofrenda que tenía, que era su propio hijo. Esa fue la ofrenda que no dio un zapato viejo por ti, dio lo mejor que tenía. Y nosotros tenemos que aprender a ser dadivosos y con un corazón alegre y dar lo mejor de nosotros, sabiendo, entendiendo que todo lo que tenemos, aún nuestra vida, no nos pertenece. Somos administradores, por eso este cuerpo tenemos que cuidarlo también para que viva más tiempo, ¿verdad? Evitando las grasas. A veces comimos mucha manteca y cosas esas que afectan tu cuerpo. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Entonces dice que por la fe, entonces Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín. Por lo cual, dice, alcanzó ¿qué? Testimonio que era justo. Y esto es lo que tenemos que llegar, que tú alcances el testimonio de que tú eres justo. Amén. No vale nada decir yo soy bueno, porque no hay nadie bueno, ma. Pero sí puede ser justo. Yes. Cuando hace las cosas justas. Mucha gente dice que es buena, pero yo no tomo, no esto, no lo otro, pero es injusto, porque a lo mejor se transió a alguien. A lo mejor hizo cosas que no debería de haber hecho y las hizo, ¿verdad? Pero Abel tenía un testimonio de que era justo. Y estamos en la frase, el justo por la fe vivirá. Y este hombre, Abel, era un justo que por la fe vivía. Le creía a Dios y por eso le ofreció a Dios lo mejor. Ahora sí, como dice la canción, lo mejor del trigo te voy a ofrecer. Amén. No le ofrezcas a Dios desperdicios, ofrécele lo mejor del trigo, lo mejor. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios habló de él, y aquí lo ve, cuando lo estás leyendo aquí, Dios habló lo que él hizo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, porque ya murió, aún habla por ella. Entonces, seguimos en las predicaciones, se nombra mucho a Abel, y aunque fue muerto, se sigue hablando de que era un hombre de testimonio. Que cuando tú te mueras, la gente sigue hablando de ti, que diste un buen testimonio. A veces la gente se muere y no, qué pobrecito, que era muy bueno y no era nada bueno, la verdad. Tenía muy mal testimonio. Parece que cuando nos morimos todo lo malo se vuelve bueno, ¿no? Tenemos que hacer cambios y dar testimonio de esos cambios por la fe, por creerle a Dios. Otro testimonio que nos enseña la Biblia aquí es el versículo 5 y habla de Enoc. Este hombre dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, antes tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc era una persona que tenía una comunión tan íntima con Dios, era tan fuerte su relación con Dios, que dijo, Dios, me lo voy a llevar de una vez. Pero no murió, sino lo agarró y ¡pum!, se lo llevó al cielo. Pero dice que antes de que hiciera eso Dios, él ya había dado ¿qué? Testimonio. Testimonio. Entonces hay hombres de la fe que ya murieron y aún siguen dando testimonio, aún muertos se habla de ellos. ¿Por qué? Porque dieron buen testimonio.
Entonces, una vez hicieron un estudio de gente que vivió por fe y gente que no vivió por fe. Y es un estudio que habla de sus generaciones. Y hombres de fe, que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, algunos fueron presidentes, fueron empresarios, fue gente muy próspera, man. Pero era gente que daba testimonio con su manera de vivir. Y se hizo un perfil de la gente de que robaba, mataba, engañaba. Que había estado en la cárcel. Que había estado en la cárcel y empezó a hacer un estudio de su descendencia y casi todos estaban en la cárcel. O sea, todo se transmitió a las siguientes generaciones. Entonces, déjale una buena herencia a tus hijos, ¿no? Amén. Con tu testimonio. Amén. Porque tus hijos, tú no sabes si hay alguien que te conoció tu testimonio, les dé un buen trabajo o les ofrezca un buen... Así es, la herencia que le puedes dejar a tus hijos. Porque tu papá es maestro, wow, pásale por aquí. Sí. Pero dice, si yo tenía un mal testimonio, tu papá dice, no, sáquenlo de aquí, por favor, no lo quiero aquí. Sí, ese hombre era un ratero, era un mentiroso. Acaba de morir mi suegro, 91 años, mi suegro. 71 años de casados el 30 de noviembre. Y hubo una ceremonia a puerta cerrada, solamente la familia. Y mi hijo, Yamir, compartía el modelo que era para él su abuelo, pero el modelo que es para él su papá, que tiene buenos modelos a seguir. Dijo, yo pronto me voy a casar y yo sé que tengo que seguir estos modelos que Dios ha puesto en mi vida. Entonces, amados, esto que estamos hablando es fundamental. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de fe, pero hombres y mujeres de testimonio. Les recuerdo, seguimos orando leyendo Hebreos 11. Así es. Entonces, qué bueno, ¿no? Dio buen testimonio y dice que agradó a Dios. Jesús es el modelo y él agradó a Dios y se le abrieron los cielos y se oyó una voz del cielo que si este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, porque se agradaba de la manera como vivía. Vive de esa manera, que se abran los cielos sobre tu vida, sobre tu casa, y que oigas esa voz del cielo que dice, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Si tú das testimonio de agradarle a Dios, y la única manera de darle testimonio de agradarle a Dios es obedeciendo su palabra. La obediencia es lo que da testimonio de que tú le agradas a Dios, porque Dios quiere bendecirte, Dios tiene grandes cosas para ti, pero tenemos que agradarle a Él, porque Él es tu creador, es tu salvador, es tu sanador. Y el versículo 6 nos habla, después de ver estos testimonios, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no le crees a Dios, no lo puedes agradar, porque vas a ser una persona que vives para ti solamente. Y no lo reconoces a tu creador, no conoces a tu salvador, no eres agradecido y has traído injusticia a la tierra. ¿Sí? Entonces es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, diga el que se acerca a Dios. El que se acerca a Dios. Y la Biblia nos habla que el reino ya se ha acercado, man, así que no hay excusa. No podemos decir, no, pues es que ¿quién me va a predicar a Dios? El reino está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Dice, porque es necesario que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador, o sea, recompensador de los que le buscan. Entonces imagínate, tú le buscas, hasta recompensa vas a tener, amor. O sea, qué tremendo es Dios. Amén. Entonces lo buscamos y todavía nos da recompensa. Amén, así es. Así es. Sí. Por la fe, dice, vamos a ver otro testimonio. Por la fe Noé, ¿cuántos han oído hablar de Noé? Dice que cuando Noé fue advertido por Dios, o sea, Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Se fijan? En que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, el justo por la fe vivirá. La justicia viene por creerle a Dios. Él le creyó a Dios de cosas que todavía no pasaban, pero iban a suceder. Después se las dijo y pasaron 120 años, amor, imagínate. Si no tenía fe este hombre. Pero él se conectaba con Dios, y le agradó a Dios. Y gracias a que tuvo fe y halló gracia delante de los ojos de Dios, estamos aquí hoy. Así es. Si no, no estuviéramos aquí platicando, ¿verdad? Así es. Vamos a ver otro. Son muchos testimonios, donde lleguemos, ahí nos quedamos. Versículo 8, dice, vamos a hablar de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, Dios está llamando esta mañana a ti también. Siendo llamado, obedeció. ¿Sabes que cuando Dios te llama tienes que obedecer? Isaías, el Señor empezó a decir a Isaías,
¿quién irá? ¿A quién enviaré? Y Isaías estaba oyendo. Y yo digo, yo voy. ¿Cuántos levantan el dedo hoy? Yo voy. Dime aquí, yo iré. Y muchos levantan el dedo y luego después ya cuando viene que tienes que servir, ya como que se quiere hacer para atrás. No, todo para enfrente, man. Entonces, quedamos aquí, que fue llamado Abraham y dice que obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Aunque no sabía dónde, pero salió. Y salió, dice, aquí nos dice, sin saber a dónde iba. No sabía dónde iba, pero obedeció, le creyó a Dios. Y a veces Dios nos dice cosas y a veces no le creemos, amado. Y no lo hacemos porque, no, es imposible, no puede suceder, no puede ser. Vas a ser predicador, no, yo no voy a ser predicador. ¿Cómo voy a ser predicador? No sé ni hablar. Soy tartamudo, muchas excusas. Pero él dice que le creyó. Y dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Primero habitó como un extranjero en la tierra que Dios le había prometido, como en tierra ajena, una tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, andaba en tiendas, amado. Nosotros hicimos un proceso cuando nos venimos a San Diego, yo y mi esposa, pues casi vivíamos en tiendas. Vivíamos en casas de campaña, o sea, es la tienda, ¿no? Vivíamos en un hotel. ¿Nos aventamos cuántos meses? 7 meses. Nos aventamos 9 meses en un hotel. 9 meses en un hotel. No fue fácil, hermano. Hoy sí, no. No fue fácil. Y veníamos a servirle al Señor. Y había muchas promesas, no se cumplieron, pero nosotros no regresamos atrás. Seguimos creyéndole a Dios, seguimos avanzando en la promesa. Y aquí estamos, ¿verdad? Seguimos predicando el Evangelio. Seguimos trayendo las nuevas, las buenas nuevas en el nombre de Jesús. Entonces dice que moró en esa tierra extranjera, en tiendas de campaña con Isaac y Jacob. Dice, coherederos de la misma promesa. Sus hijos eran coherederos. Amén. Cuando dice la Biblia que las palabras que Dios ha puesto en mi vida y el Espíritu que ha puesto en mí, lo va a poner en mis hijos. Yo lo creo y lo declaro esta mañana. Declara sobre sus hijos que las palabras y el Espíritu que Dios ha puesto sobre tu vida, la va a poner sobre tus siguientes generaciones. Así lo creemos. Vamos a allanar el camino de nuestras generaciones. Ellos van a recibir, van a ser poderosos en la tierra, man. Ellos van a recibir este beneficio en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces ellos eran herederos. Versículo 10. Porque esperaban, dice, ¿qué esperaban? Porque esperaban la ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay una ciudad diseñada por Dios. Nosotros podemos diseñar ciudades muy bonitas, pero de nada sirve si Dios no está en ella. Así es. ¿Ya? Pero hay una ciudad que tiene los fundamentos de Dios y ahí es donde queremos vivir. ¿Verdad? Entonces, en esta ciudad, que el arquitecto y constructor es Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. Diga, Dios no hace nada que se va a caer. Las cosas de Dios son eternas, hermano. Y esta ciudad es eterna. Y ahí vamos a vivir nosotros. Vamos a hablar de la esposa de Abraham. En el versículo 11, por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Yes. Imagínate, ya era viejita y recibió fuerzas para concebir. Y dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Es lo que te digo hace rato. O sea, Dios hace cosas que nos sorprenden, ¿verdad? Porque ella ya no podía tener hijos, era una viejita, pero fuera del tiempo de concebir. Pero Dios lo hizo. Amén. Fue un milagro. Amén. Y milagros Amén. pueden pasar en tu vida, hermano. Amén, así sea. Y aquí hubo un milagro que esta mujer, en el fuera del tiempo de Dios, concibió y dio a luz. ¿Por qué pudo hacer esto? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién era? Dios es fiel, amado. Dios es más fiel. Dios lo que promete lo cumple. Dios es más fiel con nosotros que nosotros con Él, amado. Entonces, la fidelidad de Dios es tremenda. Nosotros perdimos una hija, yo y mi esposa, en Mazatlán. Y cuando estábamos en el panteón enterrando a nuestra hija, mi esposa empezó a cantar, tú, mi amor, me dice. No, yo no canto, Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor. Qué tremendo testimonio, ¿no? Dice que Él es fiel a lo que promete. Entonces creamos las promesas de Dios, ¿verdad? Su palabra no va a regresar vacía. Cuando estábamos comprometidos, Dios nos dijo que nos iba a dar hijos. Entonces,
Yo tengo un sangrado en el que duró 3, 4 meses. Y cuando yo llego al doctor me dice, señora, usted está muy mal, tenemos que sacar la matriz, usted no puede tener hijos. Y yo recuerdo ir con el pastor y decirle, amor, no vamos a poder tener hijos. Y él volteó y me dijo, Jackie, Dios nos lo prometió. Sí, le digo, pero sin matriz. Y esa es la mente humana, amados. La mente de Sara era imposible que ella concibiera. Era imposible que yo concibiera. Y sí, efectivamente, yo salí embarazada. Y cuando salí embarazada, 2 semanas antes de dar a luz, mi chiquita se ahorcó con el cordón umbilical y se murió. Entonces, son esas pruebas en donde, bueno, ya habíamos pasado la primera prueba de la fe, cuando el doctor me iba a sacar mi matriz y mi mamá le insiste en que me haga un nuevo ultrasonido, y en el momento que me lo está haciendo, señora, no tiene nada, y gritaba el doctor. Ahí fue el primer milagro. El segundo milagro fue la concepción. O sea, imagínense ya cómo estábamos de felices, pero concibo, y después de que concibo, pues se muere. Pero ahí es donde no perdemos la fe y la esperanza, amados. Entonces me vuelvo a embarazar y se me vuelve a morir el chiquito. Entonces, fueron 2 trancazos muy fuertes que estaban golpeando nuestra fe, estaban golpeando nuestra esperanza, estaban golpeando la palabra que nosotros habíamos recibido antes de que yo me casara. Pero luego vuelvo a concebir. Y es nuestra hija que tiene 22 años, que se llama Yaslin. Y luego vuelvo a concebir y es nuestra hija que se llama Jaciel. Entonces déjame decirte, tu fe va a ser probada. Nuestra fe fue probada y fue probada muy duro, amados, porque nosotros ya teníamos la esperanza con Jocelyn de que nuestra chiquita iba a estar con nosotros, mas sin embargo Dios tenía otros planes para nosotros y para ella. Entonces vemos aquí que Sara estéril, pero fíjese que cumple lo que promete. Y ella salió embarazada, pero también se cumplió una promesa que le había dado a Abraham, porque Abraham le dijo que iba a ser padre de multitudes y que así como las estrellas y la arena del mar, así va a ser su descendencia. Y aquí nos lo dice en el versículo 12, por lo cual también de uno, hablando de Abraham, y ese ya casi muerto. ¿Cómo estaba Abraham? Ya casi muerto, era un viejitito. Salieron como las estrellas del cielo en multitud, imagínate, y como la arena innumerables que están a la orilla del mar. Tal como lo había prometido Dios, estaba empezando a cumplir lo que le había dicho que iba a pasar. Y versículo 13, conforme a la fe, hablando de la fe, murieron todos estos sin haber recibido la prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, saludando a ellos, porque los que esto dicen, claramente deben entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Nosotros anhelamos la celestial, que está en los fundamentos, con los fundamentos de Dios, hecha por Dios, esa ciudad preciosa, celestial, en la cual vamos a estar un día. Por lo cual Dios también dice, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, que Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios, amado. Porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué les ha preparado? Nos ha preparado una ciudad. Entonces sigamos hablando de Abraham, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado lo que estaba diciendo mi esposa, fue probado. Diga, la fe va a ser probada. Cuando fue probado, ¿cómo fue probado? Dios le pidió a su hijo Isaac. Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Después de que, por fin, después de tanta esterilidad, tiene a su hijo, ahora Dios le dice que se lo den en sacrificio. El único hijo que tenía. Pero era algo de enseñanza de lo que Dios iba a hacer cuando iba a dar a su único hijo. Pero Dios quería ver la fidelidad y probar la fe de Abraham. Y dice que estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo, al unigénito que había recibido, habiendo dicho, en el versículo 18, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Imagínate, en él te fue llamada descendencia, ahora me está pidiendo que se lo ofrezcas. Pensando, pero fíjense lo que pensó Abraham, no pensó mal.
Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y bueno, se va a morir, lo voy a matar, pero va a resucitar. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, a sus hijos, respecto a cosas venideras, a cosas que iban a venir. Y luego empieza a hablar del segundo hijo. Por la fe Jacob, dice, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe, el hijo, ya el nieto, fíjense, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Otro hombre de la fe, ¿vamos bien? Vamos bien. Vamos bien, son muchos testimonios, una nube de testimonios de hombres que vivieron por fe y cómo sus vidas agradaron a Dios y cómo dieron testimonio ante Dios y cómo ahora lo podemos leer y nos dan testimonio a nosotros para que nosotros digamos, yo quiero ser como ellos. Yes, yes. Yo quiero tener esa fe que tenían ellos. Yes. Y sí se puede. Por eso nos puso Dios en la palabra. Vamos a hablar de Moisés, versículo 23. Por la fe Moisés dice que cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey, porque no temieron al esconderlo, porque los estaban matando, ¿no? Y si los habían agarrado, también a ellos les habían dado chicharrón, como dicen, ¿no? Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, porque Moisés fue a parar al palacio del faraón, entonces él podía haber llevado una vida ahí de junior, ¿verdad? De junior, porque el faraón era su padrastro, pero él vivió como hijo del faraón. Pero dice que él por la fe, o sea, es como Jesús, dice que él se despojó, no se aferró a ser Dios, se despojó. Así es. Así Moisés se despojó también de ser llamado hijo del faraón, escogiendo, dice, esto es bien importante, que tenemos que escoger lo que es mejor. A veces pensamos que había sido mejor que escoger a ser el hijo del faraón, porque ahí había riqueza material, había muchas cosas. Pero dice que él rehusó hacer eso, escogiendo antes ser maltratado. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, tenemos que renunciar. Sí, que el pecado es muy rico, pero es un deleite temporal, man, que te va a llevar a la muerte. Hay un ejemplo en Daniel también de los Cedrás, Mesach y Abednego, estos 3 jóvenes que no adoraron a la estatua del rey Nabucodonosor y los amenazaron de echarlos a un horno hirviendo. Y ellos dijeron, no vamos a adorar a tu ídolo. Y el rey les dijo, lo voy a calentar 7 veces amenazándolos para que ellos renunciaran a lo que ellos creían. Pero dijeron, nosotros no vamos a renunciar, moramos o vivamos, no vamos a negar a Dios. Y estuvieron dispuestos a ir a ese horno encendido 7 veces, y al final del día no perecieron, ¿verdad? Entonces, él prefirió no aceptar vivir como todo el mundo vive, man. Es mejor renunciar a eso y renunciar a esos gozos del deleite temporales del pecado. Y el pecado no es rico, como dijo el pastor, no tiene nada de rico. ¿Por qué no hicieron eso? O sea, te voy a decir por qué no es rico el pecado. Porque el pecado trae muerte. Entonces no tiene nada de rico. Sorry. Y en el siguiente versículo nos dice por qué lo hicieron. Porque ellos dijeron lo siguiente, 26, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenían puesta la mirada en el galardón. Tenemos que enfocarnos, amado, hay un galardón. Porque los galardones son, la riqueza del mundo es temporal, pero los galardones de Dios son eternos. Entonces nosotros vamos por lo eterno, no vamos por lo que va a perecer, hermano. Nosotros también vamos a morir un día de aquí de la tierra, pero vamos a ir a nuestra herencia, vamos a ir a nuestro destino, vamos a estar en la presencia de Dios y van a jugar nuestras lágrimas. Y los que ya se fueron están, pero... Con Él, los que se fueron con Él. Los que se fueron con Él están disfrutando de eso que Dios nos ofrece, ¿verdad? Entonces está puesta la mirada, ¿le dejamos ahí? No, podemos seguir un poco. Ok. Están puesta la mirada, diga, enfoco, me tengo que enfocar, diga, poniendo la mirada en el galardón. Por la fe, versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto es importante. Nos tenemos que sostener como viendo ¿qué? Al invisible. Él su fe se mantenía como si estuviera viendo a Dios, aunque no lo miraba físicamente, pero miraba la mano de Dios, miraba su rostro, cómo resplandecía sobre su vida. Por la fe celebró, dice, la Pascua y a la aspersión de la sangre para que el que
destruía a los primogénitos, no lo tocase a ellos. Por la fe, dice, pasaron el mar rojo. Imagínate, que te dice, pasa por ahí, está el mar, pero grandísimo, la marea, todo. Dice que por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, cuando venía la destrucción de Jericó, Rahab era una ramera. La ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cuando mandaron a los espías a Jericó, esta mujer le dijo, ¿sabes qué? Los ayudó, pero acuérdate de mí. Y por haberlos ayudado, también entró en la promesa. Amén. Hay gente que no está en la promesa, pero ha sido astuta. Y es como aquella mujer que llevó a su hija a Jesús, que tuviera una liberación. Y Jesús le respondió, no puedo dar el pan de los hijos a los perros. Y esta mujer, fíjense, muy astuta, muy inteligente, dijo, Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa, le dijo. Y dice, tu fe te haga, y sanó a la muchacha. Se coló, diga, se coló. Vamos a colarnos ahí. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces esta mujer recibió a los espías. Versículo 32, ahí vamos. ¿Y qué más digo? Dice el escritor, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron que reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Daniel tapó la boca de los leones, ¿no? Entonces, hay mucho que leer. Amado, lee la Biblia. Tú empiezas a leer los testimonios de esos hombres y empiezas a tener fe. Empiezas a leer la palabra y empiezas a tener fe. Todos estos hombres, no está hablando, nos está mencionando solamente, pero fíjense todo lo que hicieron. Taparon bocas de leones. Dice, apagaron fuegos impetuosos. Dice, evitaron espada de fido, sacaron fuerzas de debilidad. ¿De dónde sacaron fuerzas? Diga el débil, fuerte soy. Amén. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo por la fe, man. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados. Óigame. Pero no perdieron la fe. Y el Señor, fíjense lo que dice, de los cuales el mundo no era digno. No era digno de ellos, amado. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y dice, y todos esos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Fíjense todo lo que hicieron y aún no lo recibieron. Porque la fe era para ti y para mí, amado. Porque todavía no venía el Señor Jesucristo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Amén. ¿Decía algo? Amados, pues yo creo que es importante que hagamos una oración para que recibas por fe lo que Dios te ha prometido. Amén. Que tengas la disponibilidad en tu corazón de leer la escritura. Imagínate ese momento cuando Sara sale embarazada siendo una anciana. Imagínate el impacto, imagínate en Noé el impacto cuando Dios le dice que haga una arca y el impacto del cumplimiento de lo que Dios le había dicho. Nosotros tenemos que tener esa fe, amados, fe para creer en lo imposible. Fe para creer si estás enfermo, si te han dicho que tienes una enfermedad terminal. Fe para creer en la restauración de un matrimonio, en la restauración de una familia. Fe para creer que tus hijos van a caminar con Dios. Fe para creer que tu ciudad va a ser transformada. Vas a ver bendición y no solamente vas a ver maldad, injusticia, secuestro y todo lo que estamos viendo. Sí. Nosotros somos cambiadores de historia. Nosotros podemos hacer que las cosas sean diferentes, que tu
tu corazón se ensanche al corazón de Dios y puedas tener esa visión que Él tuvo en la cruz en el momento que Él murió. Estaba pensando en nosotros, estaba pensando en los chinos, en los turcos, en los israelitas, estaba pensando en los musulmanes, en los budistas, en los Hare Krishna. Él estaba pensando en todos, porque el corazón de Jesús es para toda la humanidad, amados. Es para todos. Ese es nuestro Dios. Ese es al Dios al que servimos y al que te invitamos a que tú también sirvas. Amén. Toma tu tiempo. Toma tu tiempo, toma calidad de tiempo con Dios. Ve la predicación completa. Compártela, no la veas un ratito y luego te vas a comer y luego regresas. No, este es tu tiempo con Dios. Yo siempre le digo a la gente, 168 horas a la semana, que no podamos tomar 1 o 2 horas, amados, tenemos problemas. Siéntate y recibe del cielo. Deja que el Señor te equipe, te prepare, te entrene para que el día de mañana tú puedas equipar, entrenar y soltar el mensaje que tú has recibido. Pero también, amados, para prepararte para traer el cielo a la tierra, para prepararte, traer las condiciones del cielo a tu corazón, a tu casa, a la esfera donde tú te desenvuelves, en tu zona de trabajo, en donde quiera que tú estás. El reino de Dios venga, sus dimensiones vengan y la fe se incremente para que tú puedas ser llamado hijo de fe. Un hombre, una mujer, un niño que cree en el Señor Jesucristo y toda nuestra casa será salva. Damos gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias por la oportunidad de recibir la palabra, por lo que hablaste a mi vida, por lo que hoy sembraste la semilla de fe. Yo me encargaré de regarla, de hacerla crecer, de traer justicia a la tierra, de ser una persona que trae bondad, benignidad a los corazones. No me voy a corromper, no voy a ser un mentiroso, una mentirosa, no voy a vivir como todos viven, no voy a permitir que los espíritus familiares de mis padres, de la dinámica como ellos vivieron, yo no voy a vivir igual. Voy a imitar lo bueno y hoy decido desechar lo malo, así sea de mis padres, de mis hermanos, de mis abuelos y de mis tíos. No voy a imitar lo que no va a ayudarme a trascender y ser una mejor persona. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a una doble vida, a una vida que no sea correcta, que no sea honesta delante de tus ojos. Hoy decido renunciar a todo espíritu mentiroso, engañador, que quiera robarme la paz, la tranquilidad. Hoy decido creer que la enfermedad no podrá tocarme, que este virus del coronavirus no va a trascender ni en mí ni en mi casa, pero seré sabio, seré prudente, me voy a cuidar, voy a tomar los cuidados prudentes y no te voy a tentar, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, enséñanos a ser hombres y mujeres obedientes a la palabra, que la palabra que recibimos la recibimos y la ponemos en práctica en el nombre de Jesús. Bendecimos la ciudad a la cual nos has transportado. Bendecimos la nación en la cual vivimos. Bendecimos las naciones de la tierra. Profetizamos paz, salud, vida. Declaramos, Señor, que estas fechas de la Navidad son reencuentros en familia, son pacíficas, son en paz, son en unidad, son en gozo. Señor, ayúdanos a ser sabios en estas fiestas. Si no nos tenemos que reunir porque podemos lastimar la vida de otros, que no lo hagamos, que seamos prudentes, que seamos cuidadosos para proteger a los que amamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor,
por todo lo bueno que tú ya hiciste. Gracias por venir al mundo. Gracias, Señor, por nacer, por vivir. Gracias por morir. Gracias por levantarte y estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias por todo lo bueno que tenemos contigo, Señor Jesús. Gracias por todo lo bueno que tenemos con el Padre. Gracias, gracias en el poderoso nombre de Jesús. En ti, Señor, hay salvación y hay vida. Tú eres, Señor, el único Dios verdadero, porque tú, Señor, nos dejaste una herencia, la Biblia, la palabra de Dios, y eres el único que dejó un testamento que nos enseña cómo tenemos que vivir. Y este testamento tiene 4 o 5 mil años y sigue vigente hasta hoy en nuestros corazones, en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de conducirnos, en el nombre de Jesús. Gracias, porque tú, Señor, nos vas a guiar a toda justicia y a toda verdad, y todo lo corrupto que pueda haber en nuestros corazones sale en el nombre de Jesús. Eres bienvenido, Señor, eres bienvenido, Espíritu Santo, a hacer tu obra en nuestras vidas, en nuestras generaciones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Amados, pues fue un privilegio estar con ustedes, poder entrar a sus casas, a sus corazones, a sus espíritus, con la palabra de Dios. Amén. Y pues declaramos, profetizamos que se abren tus oídos y empiezas a oír la palabra y va a traer la fe que necesitas, que te va a conectar con Dios y vas a creerle a Dios, y vamos a ver los cambios en tu familia y en todo lo que haces. Bendiciones, los bendigo en el nombre de Jesús, y que tengan un excelente día hoy. Disfruten la convivencia con su familia, y con sus hijos y con amigos, o con lo que sea. Cuídense, ahorita es tiempo de cuidarse. Tengan cuidado, no anden en multitudes, no anden donde hay mucha gente, y cuídense. Amados, si no se les olvide, tu fe no está puesta en una piedra, ni en un objeto, ni en una pulsera. Tu fe está puesta en el autor de la vida. Nunca se te olvide. Si alguien te regala un amuleto y te dice con esto, no lo aceptes, no lo traigas a tu casa, no lo metas a tu entorno, porque en el momento que tú lo metes, le estás quitando la autoridad al autor de la vida. Guárdate para él, guárdate, no. Gracias, no, gracias, mejor decir gracias, no. Nada creado por Dios. Nada creado por Dios. Adora al Creador. Nada de que traer una estampita me va a traer dinero a la cartera, no, lo que trae es ruina, porque estás creyendo en un papel y en una imagen y no en el autor de todas las cosas creadas. Nunca se te olvide, si alguien quiere darte algo y te dice que ese algo te va a servir para prosperar, desde ese momento ya no sirve. No lo recibas y no lo metas a tu casa. Yo no sé por qué el Espíritu Santo en este momento me está moviendo a decirte esto. Y aún, si ya tienes estas cosas en tu casa, sácalas. No las necesitas, necesitas a Jesús. Un abrazo, preciosa tarde. Cuídense mucho. Pasen el mensaje. No lo recibas tú, mándaselo a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. No tengas miedo de pasarlo, porque estás pasando vida. Un abrazo. Los amamos.